Bien, lo que vamos a ver ahorita va a ser la fisiología de las arterias y las venas. Entonces vamos a ver el volumen, la sección transversal, la presión y así. Entonces lo que tenemos que comprender es que conforme nuestro sistema circulatorio avanza desde el ventrículo izquierdo, que es el que va a expulsar la sangre, hacia de nuevo llegar al ventrículo izquierdo, vamos a encontrar que nuestras venas, que nuestras arterias se van a ir bifurcando, o sea, se van a hacer más. Y aparte también que el radio de estas va a ir disminuyendo. Vamos a comenzar con más grandes y vamos a ver que se van a ir siendo chiquitas. Hasta llegar a las venas, comenzando con las vénulas, donde igual van a ser de pequeño tamaño. Y conforme vayan avanzando hacia las venas más grandes, hasta llegar al lado derecho del corazón, pues estas van a empezar a hacerse más grande. Para esto repetirse en la circulación pulmonar, donde va a pasar exactamente lo mismo que en la circulación sistémica. Entonces, conforme vaya avanzando todo nuestro sistema circulatorio, vamos a analizar qué es lo que le va a estar pasando a todas sus características. Y vamos a comenzar con la área de sección transversal. Bueno, pero primero, pues, ¿qué es eso, no? Bueno, el área de sección transversal es si nosotros agarramos un vaso y lo cortamos transversalmente, todo el área que de este vaso va a ser nuestra área de sección transversal. Entonces, conforme se vayan bifurcando, y conforme vaya avanzando, ¿qué es lo que le va a pasar? Bueno, como vemos, con las arterias más grandes, lo que va a suceder es que van a tener un área de sección transversal pequeña, pero conforme avancen y lleguen a los capilares, que van a ser los vasos más pequeños que vamos a tener, esta va a aumentar. ¿Pero por qué? Bueno, pues entonces vamos a tener nuestro vaso grande, supongamos, ¿no? Y esta va a ser su área transversal. Entonces, en el momento en el que este se bifurque, vamos a tener vasos más pequeños, pero el área que vamos a obtener aquí va a ser mayor que la que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a lograr es que vamos a tener aún más espacio para poder disponer de la sangre, a pesar de que este vaso sea más grande. Entonces, lo que vamos a ir logrando es que conforme se vayan bifurcando, vamos a ir obteniendo más área de sección transversal. Entonces, si esta va aumentando, ¿qué le va a pasar a la velocidad? Bueno, y esto lo vamos a explicar fácil aquí, porque podemos tener nuestro vaso, ¿no? Acá, que se bifurca y ya ganamos área de sección transversal, ¿no? Ya tenemos más de la que aquí teníamos. Pero entonces si tenemos más, supongamos que tenemos toda esta, ¿no? Pero supongamos que lo que va a estar aquí, bueno, que el área de sección transversal que vamos a ganar va a ser esta que está en verde, porque al final obtuvimos más, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo va a ser la velocidad? Porque ni modo que si ganamos más, ¿a poco el vaso se va a ir así, medio vacío, ¿no? A la mitad y lo demás de arriba pues, se va a quedar con puro aire o con puro vacío? Pues no. Lo que va a hacer es que se va a esperar un poco más a que se rellene esta parte y una vez que ya se rellenó, ahora sí va a avanzar. Entonces lo que tenemos es que sí ganamos área de sección transversal, pero para que se gane más esa área extra que tenemos que esperarnos un poco más. Entonces la velocidad de nuestro flujo aquí pues va a tener que reducirse, ¿no? Para poder llenar esa área de sección extra. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Si nuestros capilares, que es cuando más se bifurcan y los más pequeños obtenemos más área de sección transversal, pues en esa misma altura lo que vamos a tener es que van a ir más lento. Y esto también va a suceder con nuestra circulación pulmonar. Igualmente vamos a encontrar que va a ir más lento. Ahora, ya ven que hablábamos de la sección transversal, ¿no? Algo que se me olvidó que es importante es que a pesar de que en los capilares es donde más tenemos bifurcación y más pequeños van a ser, nosotros no vamos a encontrar en esta altura la mayor área transversal, sino que la vamos a encontrar en las vénulas. En primera, porque como decíamos, ¿no? Estos son los más pequeños, pero en las vénulas vamos a tener vasos más grandes. Pero decíamos, por aquí encontramos más. Pero, ¿por qué vamos a encontrar más área transversal en la vénula? Pues esto va a ser porque que solo el 25% de los capilares van a estar abiertos y todos los demás capilares van a estar cerrados. Entonces,
Por eso, en situaciones fisiológicas, en vivo, vamos a encontrar que la mayor área transversal de sección transversal va a estar en las vénulas. Entonces, bueno, volviendo a la velocidad, decíamos, ¿no? Aquí es donde va a haber más velocidad. Pero esto también lo podemos analizar con una fórmula, que es la del flujo, ¿no? Decíamos que nuestro flujo era este, y es cuánto de esto, de este volumen, va a ir avanzando. Entonces es nuestro volumen sobre segundo, ¿no? Cuánto volumen pasa por segundo. Entonces ponemos cuánto volumen por cuánto tiempo. Entonces, si nosotros despejamos en nuestro volumen, ¿a qué es igual? Bueno, si tenemos un cuadrado y decimos, ok, ¿cuál es el volumen del cuadrado? Quiero saber cuánto espacio hay dentro de este cubo. Pues lo que hacemos es multiplicar el área por cuánto se repite esta área, ¿no? ¿Qué tan larga es, qué tan grande es el fondo de ese cubo? Entonces lo que hacemos es multiplicar área por una distancia, que le vamos a poner diferencia de x, que va a ser esta, y entonces podemos acumular, podemos escribir de distinta manera nuestro volumen, y lo escribimos con la fórmula que acabamos de hacer, con el área por nuestra distancia, ¿no? Sobre el tiempo. Entonces, si nosotros agarramos esto, pues en realidad, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos de una distancia recorrida en cierto tiempo, pues estamos hablando de distancia, ¿no? Bueno, de una velocidad. ¿Cuánto recorro? ¿Qué tan rápido recorro algo en cierto tiempo? Entonces nuestra fórmula podemos escribirla como nuestro flujo es igual al área por la velocidad que lleve, ¿no? Que es la que vamos a tener acá arriba. Y si decíamos, ok, nuestro flujo nunca va a cambiar, ¿no? Nosotros siempre estamos colocando este volumen. Nunca agregamos más, nunca cambiamos nada. Nuestro flujo se queda igualito. Pero lo que sí va a cambiar, uy, ahí está. Pues sí, lo que sí va a cambiar va a ser nuestra área, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? Entonces, si nuestra área va a ir aumentando, porque decíamos que nuestra área transversal aumenta conforme se van bifurcando, pues entonces, para mantener este mismo flujo, nuestra velocidad va a tener que bajar, porque nosotros queremos que esta multiplicación dé lo mismo. Entonces, si aumentamos el de aquí, pues tenemos que reducir el de acá, ¿no? Y esta es una fórmula que nos va a explicar justo esto que acabamos de ver. Ahora algo también importante va a ser nuestro tiempo de circulación, ¿no? Nuestro tiempo de circulación es cuánto se tarda nuestra sangre en dar la vuelta. Y esto lo vamos a definir. Bueno, y si hablamos de tiempo, cuánto se tarda en dar la vuelta, pues entonces vamos a tener que hacer una fórmula donde obtengamos segundos, ¿no? Y esto sería dividiendo el volumen sobre el flujo, que no es tan sencillo de entender como la de aquí arriba, ¿no? Suena un poco complicado entender un flujo bueno, explicar que tenemos un volumen que queremos distribuir sobre un flujo. Pero la cuestión aquí importante es si nosotros hacemos esta operación, que sería mililitros sobre 1 sobre mililitros sobre segundo, que es esta de acá, pues al final, como un sándwich, se multiplica y obtenemos mililitros por segundo sobre mililitros por 1. Entonces lo que vamos a ver es que se van a cancelar mililitros y nos va a quedar nuestro segundo acá arriba. Entonces por eso esta es la fórmula que deberíamos tener para nuestro tiempo de circulación. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, pues nosotros queremos que nuestro tiempo de circulación sea constante y sea correcto. Pero si nosotros, pues vemos que la fórmula, si nosotros bajamos el volumen, este tiempo de circulación también va a bajar. Entonces, nosotros no queremos que nuestro volumen baje, como si te cortas, no sé, un brazo y te empieza a ver una hemorragia, pues tu volumen va a bajar, entonces tu tiempo de circulación también va a bajar y eso va a ser malo. Pero igual, si nosotros aumentamos nuestro flujo, pues eso también va a ser negativo, porque nuestro tiempo de circulación igual va a verse, va a verse disminuido si aumentamos nuestro flujo. Entonces, ahora vamos a pasar a los volúmenes. Entonces, ¿cómo va a estar distribuido? Bueno, pues si hablamos de volumen, la mayoría se va a encontrar en el sistémico, ¿no? Que va a ser todo este de aquí. Y
nada más el 10% se va a encontrar en el pulmonar. Y vamos a encontrar 5% de nuestras cámaras cardíacas. Ahora, eso hablando de volumen, pero vamos a poder distribuir no dónde se encuentra, sino a cuánta presión está. Y vamos a ver que la mayoría va a estar que la minoría va a estar, o sea, el 15% va a estar con una presión alta. Y que la mayoría, el 80%, va a estar en presiones altas. Y tenemos que encontrar siempre el 5% de nuestras cámaras cardíacas, ¿no? Que va a tener su propia presión. Y tenemos que encontrar un sistema venoso sistémico, en donde en las venas, lo venoso va a estar solo el 20%, en el sistémico va a estar solo el 20% en las arterias, y el otro 65%, o sea, de nuestro cuerpo, va a estar en el 20% va a estar en nuestras arterias y el 65% va a estar en las venas. Entonces vamos a ver que en nuestro cuerpo la mayoría va a estar en las venas almacenado. Y vamos a ver que el 10% pues en lo pulmonar. Y como siempre, el 5% en nuestras cámaras cardíacas. Entonces debemos tener un porcentaje de volumen importante, que va a ser el volumen sanguíneo central, que va a ser del 15%, que va a ser sumando nuestro pulmonar más el cardíaco. Y este va a ser importante porque va a ser el reservorio de nuestro ventrículo izquierdo, que es el que va a estar impulsando toda la sangre. Entonces el volumen sanguíneo central va a ser el importante también. Y va a estar bien regulado por nuestro ciclo respiratorio. Ahora, pasamos a lo último, que va a ser la presión, ¿sí? Entonces, nuestra presión va a estar aumentada cuando estemos hablando de nuestra circulación sistémica arterial. Y vemos que en el momento en que pasa a los capilares y a las venas, se va a reducir nuestra presión. Sí, en el sistema, en nuestras arterias vamos a encontrar más presión y en nuestras venas vamos a encontrar menos presión. Esto se va a deber a la resistencia que tenemos en nuestras arterias, porque tenemos células del músculo lisovascular que van a causar una resistencia, o sea, que no pase la sangre, y para que pase vamos a tener que aumentar la presión. Y también por la elasticidad. Pero ahora, ¿dónde vamos a encontrar más resistencia? En nuestros capilares, que son más chiquitos, que encontramos más resistencia, o en nuestras arteriolas. Y bueno, eso lo vamos a poder descifrar con esta fórmula, porque no sé si recuerdan la fórmula de Hagen-Poiseuille, donde decíamos que la resistencia, bueno, si despejamos la resistencia, va a ser igual a nuestra viscosidad sobre nuestra longitud del vaso por 8. Entonces, si es más viscoso, va a aumentar la resistencia, y si es más largo el vaso, va a aumentar la resistencia. Sobre pi por radio a la cuarta potencia. Lo importante es que si nosotros aumentamos nuestro radio, la resistencia va a bajar. Pero por el contrario, si nosotros disminuimos nuestro radio, la resistencia va a bajar. O sea, mientras más grande nuestro vaso, menos resistencia. Y como decíamos, pues en nuestros capilares es lo más chiquito que vamos a encontrar. Entonces la resistencia debería ser máxima, porque es lo más pequeño. Pero sin embargo no lo vamos a encontrar en los capilares, sino lo vamos a encontrar en las arteriolas de cuarto orden, o sea, las que están antes de los capilares. ¿Y esto por qué? Por la fórmula de la resistencia en paralelo. Nosotros, si queremos sumar las resistencias que encontramos, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, como vemos, también la podemos reducir, ¿no? Porque al final los dividendos se van a quedar iguales, entonces lo podemos sacar acá. Y esto nada más va a ser el número de resistencias que vamos a tener. Entonces podemos poner una n que nos diga el número de resistencias. Pero como vemos, pues nuestra resistencia está al revés, ¿no? O sea, nosotros queremos tener nuestra resistencia acá arriba y la tenemos acá abajo. Entonces lo que hacemos es voltear tanto lo de aquí como lo de acá. Entonces, se va a pasar acá arriba, la n pasa abajo,
Y ya tenemos nuestra resistencia como queremos. Entonces, decíamos, ¿no? Nuestros capilares, entonces la resistencia la vamos a poner arriba. Y decíamos, sí, nuestros capilares van a tener una resistencia muy alta de 3000, ¿no? Por 10 a la 7. Y nuestras arteriolas van a tener una mucho menor, que va a ser 15 por 10 a la 7. Entonces en una tenemos 3000 y en la otra 15000. Pero vamos a tener muchos más vasos, muchos más capilares, porque vamos a tener 10 a la 10 y vamos a obtener menos capilares. Entonces al momento de que nosotros tenemos aumentado nuestra parte de abajo tanto, este número se va a ir para abajo, porque tenemos más aquí abajo. Entonces si lo resolvemos, al final lo que vamos a obtener va a ser 3 dinas por centímetro a la quinta potencia, que es lo de la resistencia. Y aquí, si resolvemos, vamos a tener 15. O sea, vamos a tener más resistencia, nada más porque son menos. Entonces, la conclusión es, ¿dónde vamos a encontrar más resistencia? Pues aquí en nuestras arteriolas, más que en los capilares, a pesar de que sean más chiquitos. Y lo siguiente que vamos a ver es, ok, sabemos, podemos tener la presión de nuestras arteriolas y de nuestras células, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la presión en medio de estas dos? Y para eso, y eso nos va a ser de mucha utilidad, y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Pero ¿de dónde va a salir esta fórmula? Bueno, pues primero hablamos sobre la presión, ¿no? Que queremos encontrar. ¿Qué es la diferencia de presión? ¿Cuánta presión tenemos? Entonces para eso utilizamos, ok, ¿cuánta presión hay en nuestra arteria y cuánta presión hay en nuestra capilar? ¿No? Esa va a ser la diferencia de presiones que vamos a tener. Y esto va a ser igual a nuestro flujo y a nuestra resistencia precapilar. Pero nosotros también queremos la de la arteriola, que es la de acá arriba, de nuestras arterias, pero también queremos la de nuestras venas, ¿no? También queremos conocer la de aquí, para poder conocer esta de en medio. Entonces, lo que hacemos es obtener estas dos, tanto para nuestra arteria como para nuestra vénula. Entonces, nosotros podemos igualar esta fórmula, ya que tenemos algo en común, que va a ser el flujo. Este flujo lo podemos despejar, pasando la resistencia que tenemos aquí a dividir. Entonces ya vamos a tener nuestro flujo despejado en ambos lados. Y como son lo mismo, los podemos igualar. Podemos poner todo esto aquí. Podemos poner, ajá, podemos poner todo esto e igualarlo a otro flujo, que va a ser el que tenemos acá. Entonces de esta manera ya tenemos nuestras fórmulas igualadas, pero la cuestión va a ser despejarlo todo para que obtengamos nuestra presión capilar despejada y tengamos una fórmula que nos dé este de aquí en medio. Y después de todo este despeje, a lo que llegamos es a esta fórmula, ¿no? Donde ya tenemos nuestra presión capilar en base de nuestras resistencias pre y post capilares. Entonces, esta fórmula nos va a decir muchas cosas y, bueno, tres cosas importantes. ¿Cuál va a ser la primera? Pues que si nosotros la utilizamos y vemos cuál es la presión de nuestro capilar y nuestra vénula, pues vamos a tener que en nuestra arteriola vamos a tener 60 y en nuestra vénula vamos a obtener 15. Y la del capilar no va a ser la media aritmética, o sea, no va a ser la mitad de estos dos, sino va a ser 25, que es un poco más, de ella, porque que es un poco más que esa. Y lo que nos está diciendo esto es que nuestra presión precapilar siempre va a ser más grande que nuestra presión postcapilar. Porque si fueran estas las mismas, obtendríamos nuestra media aritmética. Pero vamos a obtener siempre algo más cercano a nuestra vénula. Y eso va a ser porque la presión precapilar, o sea, la presión que vamos a tener, aquí está toda nuestra red de capilares,
pues la presión que vamos a obtener en este lado, en la precapilar, va a ser mayor. Entonces esa va a ser la primera cosa, que nuestra presión, que nuestra resistencia precapilar siempre va a ser mayor que la presión, digo que la resistencia postcapilar. Entonces, siempre va a ser mayor. Normalmente va a ser mayor. Ahora, la siguiente es que nuestro índice, que va a ser la resistencia postcapilar, sobre la resistencia precapilar, este índice va a decirnos, dependiendo de cómo se modifique la presión capilar. Entonces, nosotros podemos tener nuestra presión arterial, nuestra presión venosa, pero lo que nos va a importar va a ser este índice, porque va a ser el que nos va a determinar más nuestra presión capilar. Entonces, nuestro índice de resistencias postcapilares y resistencia precapilar va entonces su modificación, si esto aumenta o si este disminuye, a decirnos nuestra presión precapilar, a nuestra presión capilar. Y la tercera es que nuestro índice que tenemos aquí nos va a decir hacia dónde se va a inclinar la presión capilar. Porque se puede inclinar hacia la presión arterial o hacia la presión venosa. Pero entonces, ¿qué va a terminar hacia dónde se incline? ¿Se aumenta qué? Bueno, si nosotros aumentamos nuestra presión precapilar, nuestra presión capilar, si nosotros aumentamos nuestra resistencia precapilar, nuestra presión capilar se va a inclinar hacia la vénula. Entonces, si tenemos aquí nuestra arteriola, nuestro capilar y nuestra vénula, si nosotros ponemos un montón de resistencia en la arteria, nuestra presión capilar, que está de este lado, se va a inclinar más hacia la presión que tenemos en las venas. Y al revés, si nosotros ponemos un montón de presión, digo un montón de resistencia en nuestras venas, en nuestras vénulas, pues nuestra presión capilar se va a inclinar a la presión arterial o de la arteriola. Entonces esto también nos puede explicar por qué se nos hinchan los pies después de un día, ya que como vamos a tener mayores resistencias de nuestro lado de las arteriolas, pues entonces, como vamos a tener más presión aquí, nuestra presión capilar se va a inclinar a la de las vénulas. Y entonces, cuando tenemos una menor diferencia entre y este de presión, pues se va a quedar estancada, porque al final la diferencia de presión, es lo que va a empujar. Si nosotros tenemos aquí una presión muy alta y aquí una presión muy chiquita, pues entonces esta presión va a empujar a todo el flujo que tenemos aquí, a pesar de que haya una presión aquí chiquita. El flujo neto de nuestro flujo va a ir hacia donde la presión más fuerte empuje. Entonces, si nosotros tenemos nuestras presiones un poco igualadas, tal vez un poquito más alta la presión capilar, pero parecida a la presión venosa, pues entonces toda nuestra sangre se va a mover más lento. Y esto va a provocar que la sangre, bueno, que el agua le dé tiempo de que se salga por los capilares y entonces se nos empiecen a hinchar los pies. Entonces, la siguiente es que dependiendo de nuestro índice de resistencia postcapilar y resistencia precapilar, es hacia donde se va a inclinar nuestra presión capilar. O sea, si nosotros aumentamos la de las arterias, la presión precapilar, nuestra presión capilar se va a inclinar hacia la presión arterial, bueno, de la arteriola. Y si nosotros tenemos un aumento en nuestra resistencia postcapilar, pues nuestra presión capilar se va a inclinar hacia la presión de nuestra arteriola. Y eso sería todo.
bueno, no, nada más falta esto, que nuestra presión no es algo que sea constante, porque al final tenemos una bomba, que va a ser nuestro corazón, que se va a llenar, y en el momento en que que el ventrículo izquierdo se presiona y sale toda nuestra sangre, pues entonces nuestra presión se va a ir para arriba, ¿no? Y es lo que encontramos cuando hablamos de la presión sistólica, que va a ser la de acá arriba. Pero cuando se está rellenando nuestro corazón y no está empujando nada de flujo hacia nuestro sistema circulatorio, pues entonces está con una presión más baja, ¿no? Que es lo que encontramos cuando es la diástole. Entonces, lo que vamos a ver es que dependiendo de cómo vaya, como decíamos, ¿no? Abarcando o vaya avanzando nuestro sistema circulatorio, pues vamos a encontrar cosas distintas. Y es que nuestro ciclo cardíaco, o sea, mientras se está dando la sístole, que expulsa la sangre, y la diástole, que se llena el corazón, vamos a ver que nuestras arterias, nuestra aorta, arterias, arteriolas, la presión sí va a estar variando bastante entre nuestra presión sistólica y nuestra presión diastólica, ¿no? Que es la de acá. Pero que una vez que llegamos a los capilares, a las venas, a la vena cava, ¿no? Las más grandes, a la aurícula derecha, pues nuestra presión ya no va a tener esa diferencia en nuestro ciclo cardíaco, sino ya solamente se va a mantener como una línea así, simplemente. Y esto, hablando de la presión sistémica, pero de nuestra pulmonar, pues va a ser igual un poco lo mismo. Vamos a ver que va a ir disminuyendo esta diferencia conforme nos vamos yendo hacia el lado venoso más que el lado arterial. Entonces, igual aquí vamos a encontrar nuestras diferencias, que vemos que pues, se va a mantener entre un 15 de presión y un 95 en promedio, ¿no? Pero una vez que pasamos ya a la vena pulmonar o a la aurícula izquierda, ya lo más, podría decirse, venoso que tenemos en nuestra circulación, pues ya se va a mantener esto sin diferencia, sin variación. Y ahora sí, eso sería todo por el video. Gracias.